¿Y si la idea más peligrosa que has tenido nunca fue una idea tuya? Detente un momento y piensa en esto. Tu religión, tus opiniones políticas, tu concepto de éxito, tu visión sobre el amor, el dinero, la familia, la moral y hasta muchas de las cosas que consideras sentido común. ¿Cuántas de ellas elegiste realmente? La mayoría de las personas están convencidas de que piensan por sí mismas. Creen que llegaron solas a sus conclusiones. Creen que sus opiniones nacieron de un análisis racional y profundo. Pero existe una posibilidad mucho más incómoda. Que gran parte de lo que llamas mi forma de pensar sea simplemente una colección de ideas heredadas. Ideas absorbidas de tus padres, de tu entorno, de tu cultura, de tu país, de tu grupo social, de las redes sociales, de personas que llegaron antes que tú y que nunca te detuviste a examinar seriamente. Imagínate por un momento que hubieras nacido en otro lugar, en otro continente, con otra familia, con otra religión, con otro idioma, con otras costumbres. ¿Seguirías creyendo exactamente lo mismo que crees hoy? ¿Tendrías las mismas opiniones políticas? ¿Defenderías las mismas ideas morales? ¿Pensarías igual sobre el éxito, el matrimonio, la sexualidad o la libertad? Probablemente no. Y eso debería hacerte una pregunta inquietante. Si tus ideas cambian dependiendo del lugar donde naciste, ¿cuántas de ellas son realmente tuyas? La realidad es que el cerebro humano no nace pensando, nace absorbiendo. Antes de aprender a cuestionar, aprendemos a imitar. Antes de analizar, aprendemos a repetir. Antes de comprender, aprendemos a creer. Y aquí aparece una de las verdades más incómodas de la condición humana. Muchas personas pasan toda su vida defendiendo ideas que nunca examinaron. Luchan por creencias que heredaron. Discuten por opiniones que copiaron. Se enfadan cuando alguien cuestiona algo que jamás cuestionaron ellos mismos. Porque pensar de verdad es mucho más difícil que repetir. Pensar exige duda. Pensar exige incertidumbre. Pensar exige enfrentarse a la posibilidad de estar equivocado. Y muy pocos seres humanos están dispuestos a pagar ese precio. Si alguna vez te has sentido diferente, si alguna vez has cuestionado algo que todos daban por sentado, si alguna vez te has preguntado quién eres detrás de todas las etiquetas que te entregaron desde niño, quédate hasta el final, porque lo que vamos a explorar puede cambiar la forma en que entiendes tus ideas, tus creencias y hasta tu propia identidad. Y si te gusta este tipo de contenido, que desafía las certezas y obliga a pensar más allá de lo superficial, suscríbete ahora mismo a Vivencias y sígueme en todas mis redes sociales. Porque aquí no venimos a confirmar lo que ya creemos, venimos a cuestionarlo. Y lo que descubrirás a continuación puede resultar mucho más incómodo de lo que imaginas. En este video vamos a explorar una posibilidad incómoda. Que muchas de las ideas que defiendes, muchas de las opiniones que consideras tuyas y muchas de las creencias que forman tu identidad quizá nunca nacieron de ti. Veremos cómo la biología nos empuja a imitar antes que a cuestionar. Cómo la familia, la escuela, la cultura y las redes sociales moldean nuestra mente desde la infancia. Y por qué pensadores como Nietzsche, Schopenhauer y otros filósofos advirtieron sobre el peligro de vivir pensando como el rebaño. También analizaremos si realmente existe algo parecido a una idea completamente original, o si todos somos el resultado de influencias que se mezclan constantemente dentro de nuestra mente. Y lo más importante, intentaremos responder una pregunta que puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. ¿Cómo saber si una idea es realmente tuya o simplemente una creencia heredada que nunca te detuviste a examinar? Quédate hasta el final porque la respuesta no es tan simple como parece y puede obligarte a cuestionar algunas de las certezas que has dado por sentadas durante toda tu vida. La ilusión de pensar por nosotros mismos. Existe una creencia profundamente arraigada en la mayoría de las personas. La idea de que somos individuos completamente autónomos, que nuestras opiniones nacen de nuestro razonamiento, que nuestras decisiones son el resultado de nuestra voluntad consciente.
que pensamos por nosotros mismos. Sin embargo, cuando observamos cómo se forma una mente humana, encontramos una realidad mucho menos romántica. Nadie llega al mundo con una filosofía propia. Nadie nace con una ideología. Nadie nace creyendo en una religión, en una bandera o en un sistema económico. Todo eso viene después. Durante los primeros años de vida somos como esponjas biológicas. Absorbemos información constantemente. No analizamos. No contrastamos. No verificamos. Simplemente incorporamos lo que vemos a nuestro alrededor. Si un niño escucha una idea 1000 veces, esa idea empieza a parecerle normal. Si escucha una creencia desde pequeño, esa creencia se convierte en parte de su realidad. Y lo más interesante es que esto ocurre incluso cuando la idea es falsa. El cerebro infantil no está diseñado para cuestionar. Está diseñado para aprender rápidamente del entorno. Desde una perspectiva evolutiva, esto tenía sentido. Un niño que imitaba a los adultos tenía más posibilidades de sobrevivir que uno que cuestionaba cada instrucción. Por eso la imitación fue una ventaja biológica. Pero esa misma ventaja tiene un efecto secundario. Muchas de las cosas que creemos hoy fueron aceptadas antes de que tuviéramos la capacidad de evaluarlas. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus creencias fueron elegidas conscientemente? Piensa en algo tan simple como el concepto de éxito. Para algunas personas significa dinero. Para otras significa familia. Para otras significa libertad. Para otras significa reconocimiento social. ¿De dónde salió tu definición? ¿La construiste tú o la heredaste de tu entorno? Lo mismo ocurre con las ideas sobre el amor, sobre la masculinidad, sobre la feminidad, sobre el trabajo, sobre la felicidad. Muchas veces creemos haber llegado solos a una conclusión, cuando en realidad solo estamos repitiendo una narrativa que escuchamos durante años. Un ejemplo cotidiano lo vemos constantemente. Alguien dice, yo siempre he pensado así. Pero cuando le preguntas por qué piensa así, descubre que nunca se lo había preguntado realmente. Simplemente asumió que era verdad. Simplemente creció escuchándolo. Simplemente se volvió parte de su identidad. Y una vez que una idea se fusiona con la identidad, cuestionarla se siente como un ataque personal. Por eso muchas discusiones no son debates racionales. Son mecanismos de defensa. La gente no protege una idea, protege la imagen que tiene de sí misma. Y aquí encontramos una de las mayores paradojas humanas. Nos sentimos libres precisamente en los lugares donde estamos más condicionados. Creemos estar pensando por nosotros mismos cuando muchas veces solo estamos reproduciendo programas mentales instalados hace décadas. Pero si esto es cierto, surge una pregunta todavía más inquietante. Si nuestras ideas no nacen completamente de nosotros, ¿cómo se forman realmente? ¿Y por qué el cerebro humano parece estar diseñado para copiar antes que para crear? De eso hablaremos en el próximo capítulo. El cerebro copia antes de crear. Existe una razón por la que absorbemos tantas ideas de quienes nos rodean. No es un error de diseño. Es una característica fundamental del cerebro humano. Durante mucho tiempo pensamos que la inteligencia consistía principalmente en crear ideas nuevas. Pero desde una perspectiva biológica, la supervivencia dependió primero de algo mucho más simple. ¿Imitar? Antes de aprender a innovar, nuestros antepasados tuvieron que aprender a copiar. Imagina a un niño en una tribu prehistórica. Ve a los adultos encender fuego. Aprende observando. Ve cómo cazan. Aprende observando. Ve qué alimentos son seguros y cuáles son peligrosos. Aprende observando. Si hubiera intentado descubrir todo por sí mismo, probablemente no habría sobrevivido. Por eso la evolución favoreció cerebros capaces de absorber información rápidamente del entorno. La imitación era más eficiente que empezar desde cero. Y todavía hoy seguimos funcionando de manera muy parecida. Mucho de lo que aprendemos no proviene de la reflexión profunda. Proviene de la observación. Copiamos formas de hablar. Copiamos gestos. Copiamos hábitos. Copiamos gustos. Copiamos opiniones.
y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Piensa en algo cotidiano. ¿Cuántas expresiones utilizas que escuchaste de tus padres? ¿Cuántas costumbres mantienes simplemente porque siempre estuvieron presentes en tu vida? ¿Cuántas preferencias consideras personales, cuando en realidad fueron influenciadas por tu entorno? El cerebro humano es extraordinariamente eficiente detectando patrones sociales. De hecho, gran parte de nuestra capacidad para convivir como especie depende de ello. Aprendemos observando a los demás porque hacerlo ahorra tiempo, energía y errores. Pero aquí aparece un efecto secundario importante. La misma habilidad que nos permite aprender también puede llevarnos a adoptar creencias sin examinarlas, porque el cerebro no distingue automáticamente entre una idea útil y una idea verdadera. Muchas veces acepta primero y cuestiona después, si es que llega a cuestionar. Un ejemplo sencillo ocurre en las redes sociales. Cuando vemos una opinión repetida miles de veces, comenzamos a percibirla como más válida. No necesariamente porque sea cierta, sino porque nuestro cerebro interpreta la repetición como una señal de importancia. Por eso las ideas populares suelen expandirse con tanta facilidad, no porque hayan sido analizadas por millones de personas, sino porque millones de personas vieron que otros ya las estaban repitiendo. Y aquí encontramos una de las grandes paradojas humanas. La capacidad que hizo posible la civilización también puede convertirnos en imitadores inconscientes. Por eso el desafío no consiste en dejar de copiar. Eso es imposible. El desafío consiste en reconocer qué estamos copiando y por qué. Porque si el cerebro está diseñado para imitar antes que para cuestionar, entonces surge otra pregunta fundamental. ¿Quiénes fueron las primeras personas que empezaron a moldear nuestras ideas cuando éramos niños? La respuesta nos lleva a la influencia más poderosa de todas, la familia. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. La familia, tu primera programación. Antes de conocer una escuela, antes de escuchar a un político, antes de abrir una red social, antes incluso de aprender a leer, ya estaba siendo influenciado. La familia es el primer sistema operativo que recibe la mente humana. Es el lugar donde aprendemos cómo funciona el mundo, quiénes somos y qué debemos considerar normal. Y lo más interesante es que casi nunca somos conscientes de ello. Nadie se sienta frente a un niño y le dice, voy a programar tu manera de pensar. Simplemente ocurre. Ocurre en las conversaciones de la casa, en las reacciones de los padres, en los miedos que se transmiten, en las opiniones que se repiten una y otra vez. Un niño observa mucho más de lo que escucha. Aprende viendo cómo sus padres manejan el dinero, cómo tratan a otras personas, cómo reaccionan ante el éxito, cómo enfrentan el fracaso, cómo hablan de quienes piensan diferente. Y poco a poco esas conductas empiezan a parecer naturales. Si creces en una familia donde constantemente se repite que el dinero es malo, es posible que desarrolles una relación conflictiva con la riqueza. Si creces escuchando que ciertos grupos son peligrosos, probablemente adoptes esos prejuicios antes de tener experiencias propias. Si creces en un ambiente donde se valora el esfuerzo, es probable que internalices esa visión del mundo. La cuestión no es si la influencia existe, la cuestión es cuánto de ella permanece dentro de nosotros cuando llegamos a la adultez. Porque muchas veces creemos estar tomando decisiones libres cuando en realidad estamos siguiendo patrones aprendidos décadas atrás. Un ejemplo cotidiano puede aclararlo. Imagina dos personas con ingresos similares. Una ahorra compulsivamente cada dólar. La otra gasta casi todo lo que gana. A simple vista parecen decisiones personales. Pero cuando observamos sus historias, descubrimos que una creció viendo escasez y miedo económico, mientras la otra creció en un entorno donde el dinero siempre parecía estar disponible. Lo que parece una decisión individual, muchas veces tiene raíces profundas en experiencias familiares. Lo mismo ocurre con la religión, con la política, con la forma de relacionarnos sentimentalmente, con la manera en que entendemos el éxito, incluso con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Muchas de nuestras inseguridades no nacieron en nosotros, fueron heredadas.
Muchas de nuestras fortalezas tampoco. Fueron aprendidas. Y aquí aparece algo incómodo. La mayoría de las personas cuestiona gobiernos, empresas, medios de comunicación y religiones, pero pocas cuestionan seriamente las ideas que recibieron en casa. Porque la familia no solo nos transmite creencias, también nos transmite afecto. Y cuestionar ciertas ideas familiares puede sentirse como una traición emocional. Por eso muchas personas pasan décadas defendiendo valores heredados sin preguntarse nunca si realmente los eligieron. Pero la historia no termina en la familia, porque después aparece una institución diseñada para continuar, moldeando nuestra forma de pensar. Una institución que influye sobre millones de personas durante años en una de las etapas más importantes de la vida, la escuela. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. La escuela y la recompensa de la conformidad. Después de la familia llega la segunda gran fábrica de ideas, la escuela. Y antes de que alguien malinterprete este punto, no estamos diciendo que la educación sea mala. Aprender matemáticas, historia, ciencias o lenguaje es fundamental para cualquier sociedad moderna. El problema no es que exista la escuela. La pregunta es qué tipo de comportamiento suele recompensar. Observa lo que ocurre durante años en la vida de millones de estudiantes. Se les enseña a sentarse durante horas, a levantar la mano para hablar, a responder preguntas que ya tienen una respuesta esperada, a memorizar información, a aprobar exámenes, a seguir instrucciones, y aunque estas habilidades tienen utilidad práctica, también transmiten un mensaje silencioso. Adaptarse suele ser más recompensado que cuestionar. El estudiante que repite correctamente la respuesta recibe una buena calificación. El que desafía constantemente las ideas establecidas puede convertirse en un problema para el sistema, no porque los profesores sean malintencionados, sino porque los sistemas masivos necesitan orden, uniformidad y previsibilidad para funcionar. Imagina un aula con 30 estudiantes, donde cada uno cuestiona cada afirmación durante horas. Sería difícil avanzar. Por eso la educación suele favorecer la transmisión eficiente de conocimientos antes que el cuestionamiento profundo de cada idea. El resultado es curioso. Muchas personas terminan asociando inteligencia con tener respuestas, pero rara vez se les enseña que el pensamiento crítico comienza precisamente cuando aparecen las preguntas. Un ejemplo cotidiano es fácil de observar. ¿Cuántas veces alguien ha cambiado de opinión después de descubrir nueva evidencia? No es algo frecuente. En cambio, es común encontrar personas que defienden una posición simplemente porque siempre la aprendieron de esa manera. La escuela enseña conocimientos, pero muchas veces también fortalece la necesidad de aprobación. Aprendemos desde pequeños que equivocarse tiene consecuencias, malas notas, críticas, vergüenza, comparaciones, y poco a poco muchas personas desarrollan miedo a estar equivocadas. Ese miedo puede acompañarlas durante toda la vida. Porque cuando una persona teme equivocarse, deja de explorar ideas nuevas. Prefiere aferrarse a lo conocido. Prefiere repetir antes que investigar. Prefiere la seguridad psicológica de pertenecer al grupo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios una idea importante que hayas cambiado en tu vida. Muchas veces el verdadero crecimiento comienza cuando tenemos el valor de admitir que estábamos equivocados. Y aquí aparece una ironía fascinante. Nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento como hoy, pero tampoco habíamos estado tan expuestos a sistemas capaces de influir masivamente en nuestra forma de pensar, porque después de la familia y la escuela, aparece una fuerza mucho más poderosa, una fuerza que conoce tus gustos, tus miedos, tus emociones, y hasta cuánto tiempo permaneces mirando una pantalla. Las redes sociales. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Las redes sociales y la fábrica de opiniones. Durante la mayor parte de la historia humana, las personas eran influenciadas principalmente por su familia, su comunidad, su religión o los medios tradicionales. Hoy existe algo diferente.
Un sistema capaz de estudiar tu comportamiento segundo a segundo. Las redes sociales. Muchos creen que entran a ellas para consumir información, pero la realidad es más compleja. Mientras tú observas la pantalla también te observa a ti. Cada video que ves, cada publicación que compartes, cada comentario que escribes, cada segundo adicional que pasas mirando un contenido, todo se convierte en información. Y esa información permite que los algoritmos aprendan qué capta tu atención. El objetivo principal no es educarte, no es hacerte más sabio, no es ayudarte a encontrar la verdad. El objetivo es mantenerte conectado el mayor tiempo posible, porque tu atención tiene valor económico. Y aquí aparece un fenómeno fascinante. Las redes no suelen mostrarte lo que necesitas escuchar, suelen mostrarte lo que quieres escuchar. Si interactúas con cierto tipo de contenido, recibirás más de lo mismo. Si apoyas una idea política, aparecerán más publicaciones que la refuercen. Si crees determinada visión del mundo, el algoritmo encontrará miles de personas que piensan igual. Poco a poco se crea una ilusión. La sensación de que todo el mundo está de acuerdo contigo. La sensación de que tu opinión es evidente. La sensación de que quienes piensan diferente son pocos, ignorantes o malintencionados. Esto se conoce como una cámara de eco. Un entorno donde las mismas ideas rebotan constantemente hasta parecer verdades absolutas. Y cuanto más tiempo pasas dentro de esa cámara, más difícil se vuelve escuchar perspectivas distintas. Un ejemplo cotidiano ocurre todos los días. Dos personas viven en el mismo país, respiran el mismo aire, ven los mismos acontecimientos, pero consumen contenidos completamente diferentes. Después de algunos años, parecen vivir en realidades paralelas. Cada una está convencida de que los hechos apoyan su posición. Cada una cree que la otra ha sido manipulada. Y muchas veces ambas están siendo influenciadas por mecanismos similares. Lo más inquietante es que las redes nos hacen sentir independientes mientras moldean silenciosamente nuestras percepciones. Creemos estar descubriendo ideas, pero muchas veces estamos siendo guiados hacia ellas. Creemos estar eligiendo libremente, pero gran parte de nuestras opciones ya fueron filtradas antes de que llegaran a nuestra pantalla. Por supuesto, las redes también tienen beneficios enormes. Nunca fue tan fácil aprender, investigar o acceder al conocimiento. El problema aparece cuando dejamos de buscar información y comenzamos a consumir únicamente confirmación. Porque en ese momento dejamos de pensar y empezamos a repetir. Eso fue precisamente lo que observó uno de los filósofos más provocadores de la historia, cuando habló del comportamiento colectivo. Un pensador que advirtió sobre el peligro de vivir siguiendo las opiniones de la mayoría, sin examinarlas por cuenta propia. Su nombre era Friedrich Nietzsche, y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Nietzsche y el rebaño invisible, mucho antes de Internet, mucho antes de Facebook, TikTok, Instagram o X. Ya había un filósofo preguntándose por qué tantos seres humanos parecían incapaces de pensar por sí mismos. Ese filósofo fue Friedrich Nietzsche, y aunque escribió en el siglo XIX, algunas de sus ideas parecen describir problemas que vemos todos los días. Nietzsche observó algo que consideraba profundamente humano: la necesidad de pertenecer, el deseo de ser aceptado, el miedo al rechazo, el temor a quedarse solo. Según él, muchas personas no adoptan ciertas creencias porque sean verdaderas. Las adoptan porque son socialmente seguras, porque pensar como el grupo ofrece protección, porque disentir tiene un costo. A esta tendencia la relacionó con lo que llamó la mentalidad de rebaño. No se refería literalmente a ovejas, se refería a seres humanos que aceptan ideas, valores y normas simplemente porque son compartidas por la mayoría. Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿cuántas opiniones defendemos porque realmente las analizamos? ¿Y cuántas defendemos porque todos a nuestro alrededor las consideran correctas? Nietzsche sospechaba que la segunda opción era mucho más frecuente de lo que nos gusta admitir, porque la independencia intelectual tiene un precio. Cuando cuestionas una creencia popular, puedes perder aprobación, puedes ser criticado, puedes sentirte aislado.
Puedes convertirte en el extraño del grupo, y la mayoría de las personas prefiere evitar ese riesgo. Un ejemplo cotidiano es fácil de encontrar. Imagina una reunión donde todos opinan lo mismo sobre un tema político, religioso o social. Muchas personas, incluso si tienen dudas, guardan silencio. No necesariamente porque estén convencidas, sino porque discrepar resulta incómodo. Porque desafiar el consenso puede generar tensión. Porque pertenecer suele sentirse mejor que cuestionar. Nietzsche veía aquí uno de los grandes obstáculos para el desarrollo individual. Creía que una vida auténtica exigía examinar las creencias heredadas, incluso aquellas que resultaban emocionalmente cómodas. No porque debamos rechazar todo lo que aprendimos, sino porque deberíamos comprender por qué lo creemos. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. Una persona puede defender una idea porque la entiende. Otra puede defender exactamente la misma idea porque la heredó. Desde fuera parecen iguales. Por dentro son completamente diferentes. La primera ha reflexionado. La segunda simplemente ha obedecido. Por eso Nietzsche desconfiaba tanto de las certezas colectivas. Sabía que cuando una idea se vuelve demasiado popular, muchas personas dejan de examinarla. Empiezan a asumir que debe ser correcta porque todos la repiten. Y ahí es donde el pensamiento crítico comienza a desaparecer. Pero el problema no termina cuando aceptamos ideas heredadas. Se vuelve todavía más complejo cuando empezamos a defenderlas, emocionalmente como si fueran parte de nuestra identidad. Porque una cosa es tener una creencia, y otra muy distinta es convertir esa creencia en una extensión de uno mismo. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Cuando defiendes ideas que nunca examinaste, existe algo curioso en la naturaleza humana. Muchas personas cambian de trabajo, cambian de pareja, cambian de ciudad, cambian de hábitos, pero son extremadamente resistentes a cambiar ciertas ideas. Y la razón no siempre tiene que ver con la verdad. Muchas veces tiene que ver con la identidad. Cuando una creencia se fusiona con la imagen que tenemos de nosotros mismos, cuestionarla deja de sentirse como un ejercicio intelectual. Empieza a sentirse como un ataque personal. Por eso tantas discusiones terminan convirtiéndose en conflictos emocionales. Las personas creen que están defendiendo argumentos, pero en realidad están defendiendo una parte de su identidad. Piensa en algo tan común como la política. Dos individuos pueden recibir exactamente la misma información y llegar a conclusiones completamente opuestas. No porque uno sea necesariamente más inteligente que el otro, sino porque ambos interpretan los hechos a través de creencias que ya tenían previamente. La conclusión suele llegar antes que el razonamiento, y después el cerebro busca argumentos para justificarla. Lo mismo ocurre con la religión, con las ideologías, con las ideas sobre la nación, con las creencias económicas, con los estilos de vida, con prácticamente cualquier tema importante. El problema no es tener convicciones. El problema aparece cuando dejamos de examinarlas, cuando una idea se vuelve intocable, cuando cuestionarla se considera una amenaza, cuando la duda se convierte en un enemigo. En ese momento dejamos de buscar la verdad y empezamos a proteger una identidad. Un ejemplo cotidiano es revelador. Imagina a una persona que ha defendido una creencia durante 20 años. Ha discutido con familiares, ha perdido amistades, ha construido parte de su reputación alrededor de esa posición. Ahora imagina que descubre evidencia sólida que contradice lo que siempre creyó. Aceptar el error no implica solamente cambiar de opinión. Implica admitir que estuvo equivocada durante años. Implica reconocer que dedicó tiempo, energía y emociones a una idea posiblemente incorrecta. Y eso puede resultar psicológicamente doloroso. Por eso muchas personas prefieren rechazar la evidencia antes que modificar una creencia profundamente arraigada. No están defendiendo una idea. Están defendiendo la historia que cuentan sobre sí mismas. Aquí aparece una de las trampas más peligrosas de la mente humana. Confundir convicción con verdad. Sentir algo con intensidad no lo convierte automáticamente en cierto. Creer algo durante décadas no lo convierte automáticamente en cierto. Que millones de personas compartan una opinión tampoco la convierte automáticamente en cierta.
La realidad no está obligada a adaptarse a nuestras creencias. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a la realidad cuando la evidencia lo exige. Y quizás una de las señales más claras de madurez intelectual sea esta: tener el valor de decir, puedo estar equivocado, porque quien nunca considera esa posibilidad, deja de aprender. Pero aquí surge una pregunta importante. Si todos heredamos ideas, si todos estamos influenciados por otros y si nuestras creencias forman parte de nuestra identidad, ¿significa eso que pensar por nosotros mismos es imposible? ¿Estamos condenados a repetir lo que otros pensaron antes? La respuesta es más compleja de lo que parece, y de eso hablaremos en el próximo capítulo. El problema no es copiar. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, alguien podría llegar a una conclusión equivocada. Pensar que la solución consiste en rechazar toda influencia externa. Pensar que para tener ideas propias debemos desconfiar de todo el mundo. Pensar que cualquier creencia heredada es automáticamente falsa. Pero ese no es el verdadero problema. La realidad es que ningún ser humano piensa desde cero. Nadie. El lenguaje que utilizas no lo inventaste tú. Las palabras que empleas para expresar tus pensamientos fueron creadas por otros. Los conocimientos que posees fueron desarrollados por generaciones anteriores. Las herramientas que usas, los libros que lees, las ideas que estudias y hasta los conceptos con los que interpretas la realidad provienen de otras personas. La civilización humana existe precisamente porque somos capaces de aprender de quienes vinieron antes. Si cada generación tuviera que empezar desde cero, seguiríamos viviendo en cuevas. Copiar no es el problema. De hecho, copiar es una de las razones por las que nuestra especie tuvo tanto éxito. El problema aparece cuando copiamos sin comprender, cuando repetimos sin analizar, cuando defendemos sin examinar, cuando aceptamos una idea simplemente porque nos resulta familiar. Piensa en dos personas que sostienen exactamente la misma opinión. Desde fuera parecen idénticas. Sin embargo, una ha estudiado el tema durante años, ha escuchado argumentos contrarios, ha evaluado evidencia y ha llegado a una conclusión razonada. La otra simplemente heredó esa opinión de su entorno. La creencia es la misma. El proceso mental es completamente diferente. Y ahí está la diferencia fundamental. La libertad intelectual no consiste en producir pensamientos totalmente originales. Consiste en examinar conscientemente las ideas que adoptamos, en preguntarnos por qué creemos lo que creemos, en someter nuestras convicciones a prueba, en permitir que la evidencia desafíe nuestras certezas. Un ejemplo cotidiano puede aclararlo. Imagina a alguien que heredó de su familia una fuerte ética de trabajo. Esa idea puede ser valiosa, puede ayudarle a construir una vida mejor. No necesita rechazarla simplemente porque no la inventó él. Lo importante es que la haya reflexionado, que comprenda sus ventajas y limitaciones, que la mantenga porque la considera válida, no porque jamás se detuvo a cuestionarla. Lo mismo ocurre con cualquier filosofía, religión, ideología o sistema de valores. Una idea heredada puede ser correcta. Una idea original puede ser absurda. La clave no está en el origen de la idea. La clave está en el examen crítico. Por eso las personas más reflexivas no son aquellas que rechazan todo lo que escuchan. Son aquellas que desarrollan la capacidad de evaluar, de seleccionar, de conservar lo que consideran valioso y descartar lo que consideran falso o insuficiente. Y aquí llegamos a una pregunta todavía más profunda. Si todas nuestras ideas están influenciadas por otras personas, si aprendemos constantemente de quienes nos rodean, y si incluso nuestros pensamientos dependen de conocimientos heredados, entonces surge una cuestión fascinante. ¿Existe realmente una idea completamente original? ¿O toda creatividad es simplemente una nueva combinación de ideas anteriores? De eso hablaremos en el próximo capítulo. ¿Existe realmente una idea original? Después de todo lo que hemos analizado, llegamos a una pregunta que ha intrigado a filósofos, artistas, científicos y pensadores durante siglos. ¿Existe realmente una idea completamente original?
La respuesta probablemente no sea la que muchas personas esperan, porque cuanto más estudiamos la historia del conocimiento humano, más evidente se vuelve algo. Casi todas las grandes ideas nacieron sobre los hombros de otras ideas. Los científicos construyen sobre descubrimientos anteriores. Los filósofos responden a filósofos que vivieron antes que ellos. Los escritores toman elementos de historias más antiguas. Los músicos combinan sonidos que ya existían. Los inventores unen tecnologías previamente desarrolladas. La creatividad rara vez surge de la nada. Con frecuencia surge de una combinación nueva de elementos antiguos. Piensa en algo tan simple como un teléfono inteligente. No apareció mágicamente en la mente de una sola persona. Es el resultado de siglos de avances acumulados en matemáticas, física, ingeniería, comunicación, computación y diseño. Lo mismo ocurre con las ideas. Lo que llamamos originalidad suele ser una reorganización novedosa de conocimientos previos. Incluso nuestros pensamientos más personales están construidos con materiales que recibimos de otros. Aquí encontramos una intuición interesante de Carl Jung. Jung observó que muchos símbolos, historias y patrones mentales aparecen una y otra vez, en culturas completamente distintas, como si ciertos elementos de la experiencia humana fueran compartidos más allá de las diferencias individuales. Por otro lado, Arthur Schopenhauer veía a los seres humanos como expresiones de una misma voluntad fundamental que se manifiesta de formas diferentes. Y desde otra perspectiva, Michel Foucault argumentaba que incluso nuestra manera de pensar está profundamente condicionada por el contexto histórico y cultural en el que vivimos. Aunque sus conclusiones eran distintas, los tres coincidían en algo importante. El individuo no surge aislado del mundo. Siempre existe una red de influencias que participa en la formación de sus pensamientos. Esto puede parecer una mala noticia para quienes buscan ser completamente originales, pero en realidad ocurre lo contrario. Porque la creatividad no consiste en crear desde el vacío. Consiste en observar conexiones que otros no vieron. Consiste en combinar ideas de formas inesperadas. Consiste en formular preguntas nuevas sobre problemas antiguos. Un ejemplo cotidiano lo demuestra. Cuando alguien encuentra una solución ingeniosa para un problema de trabajo, normalmente no inventa leyes nuevas de la física. Simplemente conecta conocimientos existentes de una manera diferente. Eso también es creatividad. Eso también es pensamiento propio. Por eso quizá la pregunta correcta no sea si una idea es completamente original. Quizá la pregunta correcta sea otra. ¿Has examinado las ideas que habitan tu mente? ¿Las has puesto a prueba? ¿Las has contrastado con la realidad? ¿O simplemente las has heredado y repetido? Porque la verdadera independencia intelectual no consiste en pensar algo que nadie haya pensado jamás. Eso es prácticamente imposible. La verdadera independencia consiste en desarrollar la capacidad de cuestionar, comprender y elegir conscientemente qué ideas merecen permanecer en tu vida. Y precisamente ahí llegamos al punto más importante de todo este recorrido. ¿Qué significa realmente pensar por uno mismo? Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. El verdadero acto de libertad. Después de todo lo que hemos visto, llegamos a una conclusión que puede resultar incómoda para muchos. Tal vez nunca tendremos una mente completamente libre de influencias. Tal vez eso sea imposible. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en una red de ideas, costumbres, valores, conocimientos y creencias que otros construyeron antes que nosotros. No podemos escapar por completo de esa realidad, pero sí podemos hacer algo mucho más importante. Podemos volvernos conscientes de ella, y ahí comienza la verdadera libertad, porque la libertad intelectual no consiste en no ser influenciado. Consiste en saber que estás siendo influenciado. Consiste en examinar esas influencias en lugar de obedecerlas automáticamente. Consiste en preguntarte por qué crees lo que crees, por qué defiendes ciertas ideas, por qué rechazas otras.
¿Por qué algunas opiniones te hacen sentir cómodo y otras te generan rechazo inmediato? La mayoría de las personas pasan gran parte de su vida reaccionando. Pocas dedican tiempo a observar sus propias creencias. Y sin embargo, esa observación puede cambiarlo todo. Quizás una de las frases más poderosas que una persona puede pronunciar es esta: no lo sé. Parece algo simple, pero para el ego humano resulta difícil, porque admitir ignorancia implica reconocer límites, implica aceptar incertidumbre, implica abandonar la ilusión de tener siempre la razón. Sin embargo, casi todo aprendizaje comienza precisamente ahí, cuando dejamos espacio para la duda, cuando aceptamos que nuestras creencias pueden ser incompletas, cuando entendemos que cambiar de opinión no siempre es una señal de debilidad, muchas veces es una señal de crecimiento. Un ejemplo cotidiano lo vemos en las personas que evolucionan con el tiempo. No son aquellas que jamás cambian sus ideas, son aquellas que están dispuestas a corregirse cuando encuentran mejores argumentos o mejor evidencia. No viven aferradas al pasado. Aprenden, ajustan, avanzan, y eso requiere valentía. Porque cuestionar ideas ajenas es relativamente fácil. Lo verdaderamente difícil es cuestionar las propias. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario diciendo cuál es una creencia importante que cambiaste a lo largo de tu vida. A veces esos cambios revelan más sobre nuestro crecimiento que cualquier éxito material. Al final, pensar por uno mismo no significa vivir aislado de las ideas de otros. Significa desarrollar la capacidad de dialogar con ellas, de analizarlas, de aceptarlas cuando tienen sentido y de rechazarlas cuando no resisten el examen de la razón y la evidencia. Quizás nunca tengas una idea completamente original, pero sí puedes hacer algo extraordinario. Convertirte en el autor consciente de las ideas que decides conservar. Y en un mundo lleno de ruido, propaganda, presión social y opiniones prefabricadas, eso ya es un acto de libertad profundamente revolucionario. De todo lo que hemos hablado y de la reflexión final sobre lo que significa realmente pensar por uno mismo, hablaremos en la conclusión. Hemos llegado al final de este recorrido. Y si hay una idea que vale la pena recordar, es esta. La mayoría de las personas no vive examinando sus creencias, vive dentro de ellas. Las da por sentadas, las hereda, las repite, las defiende. Y muchas veces nunca se pregunta de dónde vienen. A lo largo de este video, vimos cómo la familia influye en nuestra visión del mundo, mucho antes de que podamos cuestionarla. Cómo la escuela puede premiar la conformidad más que la reflexión profunda. Cómo las redes sociales alimentan nuestras certezas mientras nos muestran cada vez menos perspectivas diferentes. Cómo Nietzsche advirtió sobre el peligro de la mentalidad de rebaño. Cómo nuestra identidad puede quedar tan ligada a ciertas creencias que terminamos protegiéndolas, incluso cuando la evidencia las contradice. Y también vimos algo importante. El problema no es recibir influencias, eso es inevitable. Todos aprendemos de otros, todos heredamos conocimientos, todos construimos nuestras ideas utilizando materiales que generaciones anteriores nos dejaron. El problema aparece cuando dejamos de examinar esas ideas, cuando confundimos repetición con comprensión, cuando confundimos costumbre con verdad, cuando confundimos certeza con conocimiento. Quizás nunca sabrás cuántas de tus ideas son completamente tuyas, y tal vez esa no sea la pregunta más importante. La pregunta realmente importante es otra. ¿Cuántas de tus creencias has puesto a prueba? ¿Cuántas has cuestionado seriamente? ¿Cuántas permanecen en tu vida? Porque las elegiste conscientemente, y no simplemente porque llegaron primero. Porque pensar por uno mismo no significa rechazar todo. No significa vivir en oposición permanente. No significa creer que somos inmunes a la influencia. Significa desarrollar la capacidad de observar nuestras propias ideas con honestidad, de aceptar la duda cuando es necesaria, de cambiar cuando la evidencia lo exige y de reconocer que ninguna creencia debería
estar por encima de la búsqueda de la verdad. Quizás la libertad intelectual no sea la ausencia de influencias. Quizás sea la capacidad de elegir cuáles merecen permanecer. Y en una época donde millones de opiniones compiten por controlar nuestra atención cada día, esa capacidad puede convertirse en una de las formas más valiosas de libertad. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que disfrute cuestionar las ideas que la mayoría acepta sin pensar. También sígueme en todas mis redes sociales, Vivencias. El enlace está disponible en cada una de ellas, porque aquí no buscamos seguidores que repitan ideas. Buscamos personas dispuestas a examinarlas. Esto es Vivencias. Y recuerda, la pregunta más importante no es ¿qué piensas? La pregunta más importante es ¿cómo llegaste a pensar eso? Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.